como siempre, para mí es de bendición, de alegría compartir cada semana con ustedes. Bienvenidos a Jesús, mi GPS. Mi nombre es Doris Pérez. Nos encontramos en la parroquia de San Juan Bosco, en los estudios de María Visión y JCN Network. Gracias por estar aquí cada semana. Hoy les traigo el tema Conociendo a María. Me encanta este tema porque qué hermosura, ¿quién no tiene una madre? Todos tenemos una madre, pues Jesús también tiene una madre y esa madre precisamente es la Santísima Virgen María. Y cuando nosotros la conocemos, ella nos puede tomar de la mano y llevarnos a los pies de Jesús. Entonces, por eso queremos compartirte este programa y el Señor, como siempre, nos bendice y nos regala invitados maravillosos. Hoy me encuentro con el diácono Albeiro Arroyave, que es de la Arquidiócesis de Cali, Colombia. Él es filósofo, teólogo, muy formado, venía contándome todo lo que ha estudiado y además es mariano. Qué felicidad, qué alegría, diácono, tenerlo esta mañana aquí con nosotros con este tema hermoso que vamos a compartir hoy de Conociendo a María. Y bueno, cuéntenos un poquito de usted y bienvenido a Jesús, mi GPS. Muy buenos días para todos los televidentes de María Visión. Que la paz de Dios permanezca en sus hogares. Muy contento de estar acá en este canal hablando de María, hablando de nuestra madre, la madre de Jesús, la madre de la Iglesia, y contento de estar acá tratando de llevar una palabra de aliento en esta misión como diácono de la Iglesia Católica, y ahora estoy en la Arquidiócesis de Cali. Ok, diácono, y entonces ustedes me contaba que son claretianos y que además están consagrados, la comunidad de la que usted viene y en la que se formó, son consagrados al corazón de María. Sí, los claretianos es una comunidad creada por San Antonio María Claret, por eso se llaman claretianos, por el apellido del santo. Y el verdadero nombre es Cordis Marius Filius, hijos del corazón de María. Ok, imagínese este invitado que el Señor nos trae precisamente para conocer y profundizar un poco más acerca de la Santísima Virgen María. Y pues, diácono, en realidad, como veníamos comentando, si hablamos de María, es muy extenso, ¿no? Porque desde Génesis hasta Apocalipsis precisamente se habla de María. Se habla de María. Pero nosotros hoy nos vamos a centrar un poco en algunos punticos hermosísimos que usted nos quiere compartir, y empieza precisamente con ese anuncio del ángel y con ese hágase y con ese sí incondicional de María, en el que vamos a empezar, en el María, mujer disponible para Dios. Entonces me gustaría que empezáramos con ese primer punto. Sí, María es la mujer disponible para Dios, porque si María no da el sí al ángel, nada hubiera pasado. Entonces la disponibilidad de María hacia Dios es por ese sí que le da al ángel cuando en el momento de la anunciación, que lo tenemos desde el Evangelio de San Lucas. Le dice sí a María, María le dice sí al ángel, es su disponibilidad. El sí a un proyecto, al proyecto de Dios, al proyecto de salvación para la humanidad. Como Eva en el Antiguo Testamento dijo no al proyecto, María en el Nuevo Testamento le dice sí al proyecto de Dios, sí a participar en la salvación de la humanidad, sí a participar en la liberación de la esclavitud de la humanidad, sí a ser la madre de Jesús, el Hijo de Dios. Diácono, María, mujer disponible a Dios. Cualquiera pensaría, no, eso debe ser que fue el estar disponible a Dios debe ser un camino muy sencillo y muy fácil. ¿Usted en qué nos puede comentar cómo era ese camino, esa disposición para María? ¿Era una decisión sencilla, fácil, un camino de rosas? No, el sí de María para Dios no era un camino de rosas, y no fue un camino de rosas, fue un camino tortuoso, duro, porque en las culturas orientales y sobre todo en la cultura judía, la mujer en esta cultura era preparada por la madre,
La madre siempre enseñaba a la mujer a tejer, a hacer de comer, a llevar un buen hogar. Era preparada para ser esposa. Y en la cultura judía de esa época, la mujer no se le enseñaba la Sagrada Escritura. Solamente el padre se encargaba de criar y de llevar al hombre, al primogénito, a los hombres, y a ellos sí se les podía enseñar la Sagrada Escritura. En cambio, a las mujeres no se les enseñaba la Sagrada Escritura. Además, cuando María le dice sí al ángel, sí a encontrarse, a ser la madre de Jesús, está corriendo riesgos. El riesgo de una lapidación, porque aparecer en estado de gestación, estando comprometida, lo había podido llevar a la lapidación, porque ese era el castigo de la época. Entonces, al decirle sí al Señor, al decirle sí al proyecto de Dios, estaba poniendo en riesgo su propia integridad. Les queremos invitar a que llamen, los teléfonos están en pantalla, hoy en Conociendo a María con el diácono Albeiro, así que aprovechémoslos, ahí está en pantalla para que empieces a llamar y le hagas las preguntas, aprovechemos que está aquí. Diácono, pero un poco así como para este público maravilloso de María Visión, ¿no? Esa disposición que tiene María, como usted nos la comenta, implicaba dificultades, implicaba quizás dolor. Y a veces nosotros tenemos ese temor, ¿no? De tener, porque al final, ¿cuál es la invitación? ¿Cuál es la invitación de Conocer a María? Que nosotros podamos hacer los mismos pasos que estamos hablando, ¿verdad? Que también nosotros, el público de María Visión, y nosotros podamos tener esa disponibilidad hacia Dios, como la tuvo María. Y a veces tenemos el miedo, ¿no? El temor. Si me dispongo a Dios, quizás voy a sufrir, quizás me va a ir peor. ¿Qué nos puede comentar al respecto con eso? Desde la misma palabra, nos dice la palabra, si te decides servir al Señor, prepárate para la prueba. Está en el libro del Eclesiástico. Si te decides servir al Señor, prepárate para la prueba. Decirle sí al Señor no es un camino de rosas. Decirle sí al Señor es fundamentar nuestra fe en Dios, que Él va caminando con nosotros, que Él va a estar al lado de nosotros en los momentos de alegría, pero también en los momentos de tristeza, de dificultad, en aquellos momentos oscuros cuando no le vemos salida a nuestra vida. Decirle sí al Señor es tener mucha fe, y la fe es un don gratuito de Dios, pero nosotros la tenemos que acoger y hacerlo algo personal. Parte de Dios como don gratuito, pero nosotros la tenemos que acoger como algo personal, una opción personal de encontrarnos con Él. Gracias, diácono. Y bueno, aunque nos queda un poquito de tiempo, podemos ya, porque esta cita bíblica que nosotros hemos querido utilizar para María, mujer disponible para ese sí, que también estamos nosotros invitados a llevar. Además, ella es mujer que escucha la palabra, ¿no? Que escucha, y es una gracia. Y en ese mismo versículo también ella escucha, es decir, puede percibir que es Dios llamándola a esa gran misión. Sí, es una mujer que dice sí al proyecto de Dios, que escucha la palabra, y en ese momento, cuando el ángel le dice que ella va a ser la madre del Emmanuel, el Dios con nosotros, va a ser la madre de Jesús, ella está disponible, y al escuchar la palabra la pone en práctica. Y hay una frase que dice María, y dice, ¿cómo puede ser esto si no he conocido ningún hombre? Lo que le está diciendo, María no está colocando ningún pero. Lo que María está diciendo es afirmando su virginidad, y que lo que va a pasar en ella es algo, es la fuerza de Dios, toda la obra va a ser por Dios, y que no va a haber ninguna intervención humana, que es Dios el Espíritu Santo la va a cubrir con su sombra, es Dios el que va a hacer todo en ella, y que no es por la obra humana.
Bueno, estamos aquí en Conociendo a María, en Jesús mi GPS. Quédate ahí, que todavía hay muchísimo que ampliar, hay mucho que profundizar y mucho que aprender para que María nos lleve a los pies de Jesús. Ya regresamos. Gracias por venir aquí, Jesús mi GPS, hoy en Conociendo a María, y tenemos al diácono Albeiro invitado. Estábamos viendo María, mujer disponible a Dios, y era la invitación que nos hacía también el diácono a que tú y yo abramos ese corazón y nos podamos disponer a María. Y también queremos ver cómo es que María nos lleva de la mano a los pies de Jesús. Y estábamos hablando y vamos a profundizar un poco en ese tema de María, mujer que escucha la palabra. María es mujer que escucha la palabra cuando dice, hágase en mí según tu palabra. No solamente la escucha, sino que la pone en práctica. Es una mujer que esa palabra y esa alegría recibida de Dios la comparte. ¿Y cuándo la comparte? Cuando va hacia las montañas a encontrarse con su prima Isabel. Comparte la alegría con el precursor, con la madre del Juan el Bautista. No se queda con esa alegría, con esa palabra para ella, sino que la comparte en familia. Es una mujer que pone en práctica la palabra. Para los cristianos es muy importante, para el mundo católico, para los cristianos católicos, algunas pinceladas que nos ayudan a encontrarnos y a fortalecer nuestra fe. Cuando Samuel dice, habla Señor, que tu siervo escucha, es escuchar la palabra de Dios. También tenemos al joven Pablo, cuando se encuentra en ese encuentro con Jesús y dice, ¿qué quieres que haga? Pero por último está la gran respuesta de María, hágase en mí según tu palabra. Son momentos que nosotros tenemos que poner en práctica en nuestra vida. Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué quieres que haga yo en mi vida, con mi vida, pero con mi fe puesta en ti? Y sobre todo, la gran respuesta de María, hágase en mí según tu palabra. Que Dios, a través de María, nos enseñe a seguir este camino de María. Hágase en mí según tu palabra. Compartir la palabra, vivir la palabra, seguir la palabra, seguir a Jesús no es fácil. Hay momentos difíciles, dolorosos, cuando se pierde toda esperanza. Así como Abraham a los 90 años ya estaba como sin esperanza, no veía ese hijo que iba a servir para llenar la tierra, padre de muchas generaciones, y se le cumplió porque tenía la fe. Si Abraham es el padre de la fe en el Antiguo Testamento, María es la madre de la fe en el Nuevo Testamento. Hágase en mí según su palabra, y la fe a veces no se vislumbraba porque perdió a Jesús en la cruz, pero siguió reunida con los discípulos,
la vemos una mujer orante, orando, la vemos una mujer intercediendo en las bodas de Caná, intercediendo por estos novios que se les agotó el vino. Y confidentemente le dice a Jesús, se acabó el vino. Y vemos como María le dice a los que estaban sirviendo, hagan lo que Él les dice. O sea, hoy María nos está diciendo a cada cristiano, hagan lo que Él dice, hagamos lo que Jesús nos dice, sigámoslo a Él. Pero también María estuvo en el cenáculo cuando estaban reunidos en el Pentecostés, orando con ellos en constante oración. Seamos como María, hombres y mujeres que escuchemos la palabra de Dios, que la pongamos en práctica, que seamos orantes, que vivamos esa alegría del Evangelio con María, así como ella lo compartió con su prima, así como ella lo compartió con su familia, nosotros compartirlo con nuestra familia, compartirlo con nuestros amigos, porque la alegría del Evangelio nos ayuda a salir de los momentos difíciles. Es como una luz que alumbra nuestros momentos de oscuridad. Así como María vivió las dificultades, también nosotros las vamos a vivir, pero que estemos seguros que con María y con Dios a nuestro lado y con nuestra fe vamos a salir adelante en aquellos momentos difíciles. Gracias, diácono. Sí, mujer que escucha la palabra, María, definitivamente escucha, pero el problema es que pues el católico no tiene como esa escucha, la palabra, ¿no? Porque no nos acercamos a esa palabra. Y mire que usted menciona algo muy lindo y es lo que dice María, hagan lo que les diga. ¿Y qué vamos a saber tú y yo lo que Jesús nos dice si no leemos precisamente la palabra, ¿no? Si no profundizamos en la palabra. Entonces, ¿qué nos quería comentar respecto a eso? ¿No? Ella la escucha, pero nosotros ni siquiera nos acercamos quizás a esa palabra de Dios para poder hacer la voluntad de Jesús. Nosotros nos tenemos que acercar a la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, en la Biblia, cuando leemos la Biblia, estamos orando con Dios, estamos hablando con Dios. Leer la palabra de Dios, uno lee el texto, pero también tenemos que aprender a escuchar. ¿Qué dice el texto para mi vida personal? ¿Qué dice el texto para mi familia? ¿Qué me dice el texto para mi comunidad? Eso es escuchar la palabra de Dios. No solamente es pedir y pedir, no, hay que escuchar a Dios cuando Dios nos habla. Como dijo Pablo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y así como dijo María, sí al proyecto de Dios y transmitir esa alegría. Sabe, diácono, que veníamos hablando que nosotros tenemos que hacer todo lo posible y Señor se encarga de lo que es imposible. ¿Qué significa eso? Que se requiere de parte de cada uno de nosotros nuestros esfuerzos, es decir, tenemos que poner nuestra parte. Y esa es la invitación en estos dos primeros puntos que hemos visto, María mujer disponible y María mujer que escucha la palabra. Es pongamos nuestro esfuerzo, hagamos un esfuerzo, todo requiere esfuerzo, todo, cualquier cosa en la vida. ¿Y cuál es el esfuerzo? Leer la palabra de Dios para poder tener esa disposición de María y para hacer el esfuerzo de leer esa palabra, que el Señor nos pueda hablar y que nosotros podamos cumplir aquello que dice María. Hagan lo que Él les diga. Todos queremos vivir, como nos decía el diácono al inicio, en paz, en alegría, en plenitud. Esa es la vida que nos viene a ofrecer Jesús, pero la única manera de conocerlo y de llegar allá es por medio precisamente de la palabra de Dios. Escuchando la palabra, poniéndola en práctica, en medio de un mundo de realidades, todos vivimos realidades muy diferentes. Las familias viven realidades muy diferentes, se viven realidades económicas, se viven vacíos espirituales, se vive en el mundo latino el desempleo, se vive la escasez y todo eso. Pero nosotros como seres humanos tenemos que hacer lo posible. Lo que es imposible para nosotros nos lo da Dios. Así como María, con dos vocales, sí
al proyecto de Dios, nosotros también le podemos decir a Dios sí al proyecto de Dios, sí a leer la palabra, sí a escuchar la palabra, sí a ponerla en práctica, como lo hizo María, sí a llevar la alegría del Evangelio, como lo hizo María. Sí, precisamente esa visita de María Santísima, la prima de Santa Isabel, la presencia de María trae ya, ¿no? Esa presencia del Espíritu Santo también. Santo. Cuando va María, que siente que siente la prima Santa Isabel al Espíritu Santo, y Juan salta porque también siente la presencia del Espíritu Santo. Qué maravilla que nosotros, siendo personas personas a la disposición de Dios y a la escucha la palabra de Dios, podamos transmitir el Espíritu Santo como lo transmite María. Así sería maravilloso que cada uno de nosotros nos pudiéramos a Dios para hacer, transmitir el Espíritu Santo, y que la gente, cuando nos escuche, haga lo mismo, sienta esa alegría y ese Espíritu Santo. Ya seguimos, diácono, vamos a una pequeña pausa, hoy en Conociendo a María, en Jesús mi GPS, ya regresamos. Tell me why the sky is full of stars, and do you think the rainbow could show me how to? Gracias por seguir aquí en Jesús mi GPS, en Conociendo a María, y ya vimos dos punticos de cómo conocemos a María, de María, mujer disponible para Dios, y María, mujer que escucha la palabra. Estábamos concluyendo ese punto cuando usted nos quería decir algo. Qué pena que lo dejé con la palabra, diácono. No, para Dios no hay nada imposible. La grandeza de Dios está en que en una niña campesina de Nazaret comienza a gestarse el Dios con nosotros, el Emanuel, en una niña. Y en Isabel, en una anciana, a gestarse el precursor, el principio, la niña, la ancianidad. Para Dios no hay imposible. Entonces, como María, nosotros debemos continuar con esa fe férrea, con esa fe que rompe toda desesperanza, que nos llena de esperanza. Entonces, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces nosotros, como cristianos católicos, tenemos que permanecer en esa fe. Y María nos va a llevar a los pies de Jesús, nos va a llevar a encontrarnos con Jesús, nos va a llevar a amar a Jesús, a amar la iglesia, porque María es madre de la iglesia. Cuando en la cruz Jesús le dice: María, he ahí a tu hijo, y al discípulo amado le dice: he ahí a tu madre. Es la iglesia que está naciendo, es la nueva iglesia, es la nueva alianza. La alianza antigua ya ha pasado y viene la nueva alianza. La nueva alianza es con María, es con Jesús, es gozo, alegría, es llevar la paz, la justicia a toda la humanidad. Es la esperanza de la esperanza, un nuevo comienzo, es romper con todas las cadenas de la esclavitud y del pecado, es acercarnos a Dios, que nos hace libres, que nos llena de su paz, de su gozo, de alegría. Así como llenó a María del Espíritu Santo, tenemos que decirle a Dios que nos llene de su Santo Espíritu para tomar las mejores decisiones, que sigamos los pasos de María y nos vamos a encontrar con Dios, con nuestra Madre Iglesia y con todas las bondades que Él nos regala.
Sí, ya pasamos, ese es el tercer punto, María, Madre de la Iglesia, y precisamente en la cruz es cuando el Señor nos deja a la Madre y nace la Iglesia. Eh, María, Madre de Dios, María, Madre de la Iglesia, ¿y quién es la Iglesia? Nosotros, Madre nuestra. Madre nuestra. Y lo comentábamos también, ¿no? Qué bendición que no somos huérfanos, que tenemos una mamá. Una madre que nos escucha, que intercede, que nos protege, que nos guía, que nos lleva de la mano en todo momento, que está ahí presente en los momentos difíciles, en las caídas, nos está levantando para llevarnos a los pies de Jesús. Así es. Y también podemos unir un poco María Madre, y qué bueno que nosotros los católicos no somos huérfanos. Tenemos a la Santísima Trinidad y tenemos la Madre, ¿no? Qué regalazo que nos dio el Señor. Y precisamente ese se une un poco con el cuarto puntico, que es Madre de la comunidad. De hecho, imagínate, nace la Iglesia en realidad en Pentecostés, ¿no? En el momento en que la Santísima Virgen María está con sus discípulos orando, precisamente María, mujer orante, ¿no? Y en ese momento nace, entonces es madre también de la comunidad orante. De la comunidad orante. María pierde a su hijo en la cruz. Su hijo, como persona física, lo pierde en la cruz. Y María había podido dar un paso al costado, no seguir sufriendo, viendo los lugares donde fue crucificado, los lugares donde fue vilmente golpeado, abofeteado y todo eso. Ella había podido tomar un lado al costado, pero no. Sigue en su fe, sigue con los discípulos en oración en el momento del Pentecostés. Estaba María, la Madre de Jesús, estaba con los discípulos en el día del Pentecostés, en el nacimiento de la Iglesia. Por eso es Madre de la comunidad. María es una mujer de oración, es una mujer, la primera discípula de Cristo, porque de Jesús aprendió el seguimiento también, aprendió la misión, aprendió el prototipo de todos los cristianos, orante, que escucha la palabra, que lleva la alegría, que permanece en la fe, que en los momentos difíciles está ahí al pie de la cruz, como pasó en el Calvario. Ella está también al pie de nuestros sufrimientos, ahí como madre está ahí en esos momentos difíciles. Pero también nosotros los cristianos católicos tenemos que ser como ella. La oración, la escucha, el compartir en comunidad, porque la salvación se da en comunidad, es comunitaria, pero parte de la opción individual, unirme a la comunidad, hacer parte de la comunidad, así como María lo hizo con los discípulos en el día del Pentecostés. Sí, gracias, diácono. Es un compartir muy especial el que les estamos haciendo hoy, porque tú no puedes amar a quien no conoces. A quien no conoce. Entonces estás identificando una María completamente bíblica, ¿no? Que está ahí específico. Cada momento que hemos hablado son momentos bíblicos. Una María que es bíblica, como el Santo Rosario es completamente bíblico, lo que nosotros, cada misterio es bíblico, ¿no? Porque sí, lo que hacemos es que recorremos la vida de Jesús. Con la oración. Vida, entonces, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Exactamente, así es. Entonces, ¿cuál es la invitación, no? A que nosotros imitemos a María. Esa es la invitación en nuestra vida cristiana, lo que usted decía cuando vemos estos 4 puntos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos? Tener esa disponibilidad. Abrir nuestro corazón de par en par para que el Señor pueda obrar en cada uno de nosotros. Después, escuchar la palabra, muy importante, ¿no? Escucha esa palabra, acercarnos a la palabra de Dios, a la Biblia, ponerla en práctica, ir a la Santa Eucaristía, ¿no? Para escuchar las homilías, los sacerdotes, en fin.
Y bueno, esto que nos ha dicho usted, diácono, de María, Madre de la Iglesia y Madre de la Comunidad, y qué lindo lo que nos dijo, como Madre de la Iglesia, nosotros sentirnos, amar a nuestra Iglesia, ¿verdad? Si tenemos esta Madre, si el Señor Jesús, estamos invitados también a amar a nuestra Iglesia. Amar a la Iglesia. Los cismas durante estos 2000 años, los cismas y los problemas, pero es la fuerza del Espíritu Santo. No es obra humana, es la obra de Dios, es la obra del Espíritu Santo la que nos ha sostenido durante estos 2000 años. Definitivamente, si no es por el Espíritu Santo, a pesar de nosotros, ¿no es cierto?, a pesar de la humanidad, a pesar de lo que somos, ha permanecido 2000 años, y definitivamente es porque el motor de la Iglesia es el Espíritu Santo y la Madre de la Iglesia, la Santísima Virgen María. Gracias por estar aquí hoy en Jesús, mi GPS. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. La Virgen María, que es la Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Madre de la Comunidad, nunca fue la protagonista. De hecho, sale muy pocas veces, habla muy poco, ¿no? Mujer del silencio, siempre porque el gran protagonista es Jesús. Y eso es lo que precisamente quiere hacer María. Quiere que Jesús sea tu GPS, que sea el centro de tu vida, que nosotros nunca quitemos los ojos de Jesús. Ella siempre nos conduce a Él porque sabe que en Él encontramos lo que Jesús viene a darnos, ¿no? Una vida nueva, viene a darnos una vida plena, una vida total. Entonces, precisamente por eso queremos siempre, y ustedes que son marianos, es importante ese conocimiento y esa cercanía con la madre, una madre que quiere lo mejor para sus hijos, y lo mejor para nosotros los hijos siempre es estar a los pies de Jesús. Sí. Quería recordarle a los televidentes una cosita. Jesús, para acercarnos más a Dios, y así como María, permanecer en la fe, sin sin desmeritar nada. El sufrimiento nos tiene que llevar a encontrarnos mucho más con Dios, con Jesús, con María, porque así como ella no fue exenta del sufrimiento, nosotros tampoco vamos a ser exentos del sufrimiento. Vamos a tener sufrimientos, pero como María lo podemos canalizar en bien del proyecto de Dios, en bien de nuestra vida, en bien de nuestra familia, en bien de la sociedad. Qué bueno que lo menciona, diácono, porque estamos pasando momentos muy duros, muy difíciles, ¿no? De todo tipo de realidades.
porque definitivamente pues hay como mucha división en la familia, y la división en la familia destruye, duele, ocasiona lágrimas, en fin, estamos pasando momentos muy duros, ¿no? Y precisamente la importancia de, como dice usted, de ver y comparar, ¿no? Estamos hoy conociendo a María, conocer la Madre de Dios, que aún siendo la Madre de Dios pasó muchos momentos de dificultad. Cualquiera pensaría, no, era una misión sencilla. Pues no, era una misión empezando por lo que usted nos comentó al inicio, ¿no? Ella se afrontaba que podía ser lapidada, se afrontaba el rechazo de José, tuvo que huir muchísimas veces, tuvo que esperar que su hijo naciera en un pesebre. Es decir, el acompañar, si vemos la vida de María, es una vida de sufrimiento, ¿no? De correr, de ver a un hijo santo, maravilloso como era Jesús, verlo sufrir, ver en la pasión, verlo en la cruz, es decir, momentos de dolor y sufrimiento. Es el mismo recorrido de la vida tuya y mía, ¿no? Es el mismo recorrido de cada cristiano, cada hombre, cada mujer. Vive el sufrimiento, las realidades, la ruptura de la familia, la falta, la pérdida de valores, la pérdida de nuestros hijos, la pérdida de nuestros seres queridos, el dolor. Es el mismo sufrimiento de María, es el sufrimiento de la iglesia. El mismo sufrimiento de María es el sufrimiento de cada uno de nosotros. Pero como María, no perder la fe, canalizar todo ese sufrimiento en la esperanza y en el encuentro de Dios y en el encuentro con Jesús, y que María nos va llevando paso a paso a descubrir que ese sufrimiento es para bien y es para fortalecer nuestra vida. María, diácono, sufrió y tuvo que ver la pasión, tuvo que ver la flagelación, tuvo que ver que le pusieron clavos a Jesús, que le pusieron una corona, la crucifixión. Es decir, cuando tú y yo estamos sufriendo este momento, enfermedad, quiebra económica, divorcios, los hijos en caminos desviados, tantas y tantas problemáticas que hay en las familias y tantos dolores que tenemos en la vida, podemos sentir eso, ¿no? Cuando te clavan los clavos, cuando te lapidan, es decir, puedes sentir como toda esa pasión que pasó el Señor, pero puedes sentirte derrotado en este momento, un momento de derrota. Pero recuerda también, ¿no?, cómo permaneció la Virgen en todo ese tiempo, y lo que viene era lo grande y lo poderoso grande, que es la resurrección. Entonces, después de ese gran dolor que pasó la Santísima Virgen María, aunque ella no lo tenía tan claro, y aún así permaneció bien. De la misma manera, los hermanos que nos escuchan no tienen claro qué es lo que viene, pero tener esa certeza de que lo que viene es la resurrección. Ante toda desesperanza viene la esperanza, pero ante toda desesperanza, la esperanza viene cuando se tiene fe. María permaneció firme en su fe, en la promesa. Así como Abraham permaneció firme en la promesa, María permaneció firme en la promesa, en la resurrección de Jesús, en la salvación del mundo, en la liberación del pecado, en la ruptura de cadenas, en la ruptura de todo aquello que nos hace mal. Permaneció fiel en que su Hijo nos iba a abrir el camino al encuentro con Dios, nos iba a liberar de todo mal, de todo pecado, nos iba a lavar con su sangre poderosa y bendita. Ella, al pie de la cruz, comenzó a darse cuenta que con su sangre, que con la sangre de su Hijo, estaba lavando la humanidad del pecado y nos estaba abriendo el camino al encuentro con Dios Padre. Bueno, y precisamente ahora que usted está diciendo eso, sin María no habría salvación, ¿no? Así que la importancia de esa disponibilidad. Si María no dice sí, ¿qué habría pasado? La grandeza de María es que dijo, sí me comprometo con el proyecto de Dios, desconociendo todo el dolor que iba a vivir, todo ese camino que iba a caminar, que iba a hacer, las incomprensiones muchas veces que ella
no estaban en cuenta. Cuando con su familia Jesús estaba enseñando y la gente le decía, no, es que él está loco. Tu madre, hay que, sus mismas familias, vamos a cogerlo porque él está loco. Porque iba a veces la cultura, iba en contra de las normas que esclavizaban y él quería una liberación para su pueblo, una liberación para la humanidad. Entonces también María vivió las incomprensiones, cosas que no comprendía de Jesús. Por eso se fue formando, por eso se fue haciendo discípula, escuchándolo y viendo la realidad y viendo la nueva propuesta que Jesús le estaba haciendo al pueblo. Bueno, vamos a ir como concluyendo, nos queda relativamente poco tiempo y me encantaría primero que todo decirte que siempre nos sintamos felices de tener a María como madre, que nunca tengamos dudas. Estos 4 puntos que te hemos planteado hoy en María, mujer disponible para Dios, María, mujer que escucha la palabra, María, madre de la iglesia y madre de la comunidad orante, todo esto es basado en la Biblia, en el anuncio del ángel, en la escucha de la palabra también está en el anuncio del ángel. El día de Pentecostés que está en Hechos de los Apóstoles. Está en Hechos de los Apóstoles, la mujer orante, en el momento de la cruz, cuando entrega a la madre, el gran regalo que nos hace Jesús agonizante, ¿verdad? Entonces, todo es bíblico. En Juan, cuando intercede en las bodas de Caná. Exactamente, entonces me gustaría, diácono, como tiene minuticos, siga usted comentando y concluyendo, porque es que a veces vienen y nos dicen, no es bíblico, a María no se puede amar, a María no se puede honrar, y a veces como que el católico, como no nos adentramos a la palabra ni escudriñamos la palabra, puede ser que tengamos dudas, temor, a veces temor incluso de hablar de María, y no sabemos la importancia y que más bien somos bendecidos de tener esa gran madre. Somos bendecidos por tener a María. Sin María no asume el proyecto que le propone Dios, ser la madre del Emanuel, el Dios con nosotros, ser la madre de Jesús, el Salvador. Es bíblico. María aparece en los momentos claves de la historia. Por eso entona, vive también, al entonar el Magnífica, está entonando una oración que también entonó Ana cuando no podía tener hijos y Dios le regala a Samuel. Entonces, el mismo canto de Ana en el Antiguo Testamento lo retoma María en el Nuevo Testamento, donde hace la alusión a los pobres, que se cumplió la promesa hecha a Abraham. Ahora en ella se está cumpliendo la promesa del Mesías prometido, la promesa del Mesías, del Salvador, del ungido, del Dios con nosotros, de Jesús que nos rescata del pecado, de Jesús que nos da la liberación. María, Madre de Jesús, Madre de la Iglesia, Madre nuestra, no nos dé miedo hablar de María, no nos dé miedo hablar de la Madre de Jesús, no nos dé miedo honrar a María, venerar a María, porque está en la Biblia, está en la Biblia, está en Juan, está en Apocalipsis, está en Hechos de los Apóstoles, en Lucas con la Anunciación. No nos dé miedo hablar de la Madre de la Iglesia, no nos dé miedo hablar de la Madre de Jesús, no nos dé miedo acercarnos a María como nuestra Madre. Es lo bello de María. Nuestra iglesia es cristocéntrica, pero todo parte cuando María dice sí a Dios y Jesús se hace hombre en el vientre de ella, porque ella es el cáliz sagrado. Su pureza, por su pureza, Jesús hace parte del vientre de ella y toma la forma de hombre. No nos dé miedo hablar de María,
no nos dé miedo acercarnos a María, porque como ya lo hemos repetido tanto en este programa, es Madre de Jesús. Jesús es Dios, Madre de Dios, hecho hombre, Madre de la Iglesia cuando se la entrega Jesús al discípulo amado, Madre de cada uno de nosotros, porque intercede por nosotros en las bodas de Caná, Madre orante, porque está en oración. María, Jesús y María, no nos dé miedo recurrir a María, no nos dé miedo recurrir a María para que interceda por nosotros, porque ella nos lleva a los pies de Jesús. No nos dé miedo hablar de María, porque María es la madre. Nosotros no somos huérfanos, nosotros tenemos una madre que nos ama, una madre que tenemos que amar sin temores, sin miedos, una madre que nos acerca a Jesús, que nos lleva a Jesús y que nos dice, hagan lo que Él les dice, hagamos lo que Jesús nos dice. Entonces, perdamos los temores y sigamos hablando de María. Como les dije al inicio del programa, desde Génesis, Apocalipsis se menciona a la Santísima Virgen María. Cuando María visita a la prima Santa Isabel, dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor, ahora que usted menciona el Magnífica, antes del Magnífica, ella dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor? Es decir, ratifica bíblicamente una y otra vez. Entonces, pues como dice el diácono, no tengamos miedo de acudir a María. Y pues yo siempre digo, ¿no, diácono? Que si se adelantó la hora de Jesús en las bodas de Caná, en ese momento en el que se nos presenta María como aún intercesora. No es mi hora. Exactamente. Y confidencialmente, Él acepta, no es la hora, pero acepta ese gran signo de la conversión del agua en vino. Y en Apocalipsis apareció una gran mujer con la luna bajo sus pies y con 12 estrellas. No nos olvidemos que las 12 estrellas es cada uno de los discípulos. Una gran mujer, María. Una gran mujer, la Iglesia. Así es. Entonces, la herramienta, ¿no? El Santo Rosario, la gran arma para que se anticipe la hora en ese dolor, en esa dificultad, en eso que no se ha podido lograr. Ay, lo que yo no puedo conseguir, lo logro espiritualmente. Una lucha espiritual constante. ¿Cómo la logro? Haciendo el Santo Rosario, haciendo el Rosario, acudiendo a María. No es más, el Rosario bíblico, que en algún otro momento tendremos la oportunidad de tocar cada una de esas citas bíblicas en la que se habla del Rosario. Y además intercede. Entonces, no te sueltes de esa madre, de ese regalo, ¿no?, que nos deja el Señor. Que es un regalo que nos dejó Jesús a la Iglesia y a cada cristiano. Bueno, hemos terminado, pero antes de irme me gustaría saludar a Julián, a Luis, a Meg, a Miriam, a Elkin, a Ronald, a Nesir, que hoy estuvieron en Face acompañándonos en este programa. Gracias por estar aquí cada semana en Jesús mi GPS, y acuérdate de que María es madre y de que ella escucha la palabra y nos invita a que tú y yo estemos también disponibles a Dios y a escuchar su palabra. Que el Señor los bendiga y gracias por estar aquí cada semana.
beneficia de este programa, por favor contáctenos. Desde cualquier parte del mundo, marque +.